Bien, buenas tardes a todos. Comenzamos este webinar. Hoy es martes 7 de octubre. Si aún no lo está viendo en diferido, de eso que das al play, empiezas ahí con vídeos anidados uno tras otro y lo ve dentro de cierto tiempo, del 2014, ¿vale? Además, hablando de YouTube, estamos a puntito de conseguir esos 500.000 plays, medio millón de plays, dependiendo en qué navegador lo estéis viendo, según la caché ya se empieza a ver a más de medio millón de plays en YouTube. Muy bien, trading de noticias. Hemos hablado bastante en estos últimos 10 días sobre noticias. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ha coincidido que hemos tenido muchos datos macro en UK, que son los que seguimos en directo en los webinars a las 10:30, y en uno de ellos, improvisando, pues al final hicimos prácticamente una clase magistral de noticias. Vale, hoy vamos a ordenar un poco esas ideas que dimos improvisadas en ese día y vamos a ponerles un poquito el acento y el punto final a cada una de las cosas. Por lo tanto, sirve muy de complemento a ese webinar que creo que le titulé Clase Magistral de Trading en Noticias, que siempre podéis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestro blog, ¿vale? Bien, en el blog estamos haciendo también muchas innovaciones, os recomiendo que le echéis un vistazo, con información cruzada, ¿vale? Porque siempre nos pasa que hay gente que dice, no entro en el blog y no encuentro esto, no encuentro lo otro. Es lo que os estamos poniendo, iréis viendo que os aparece, según vais haciendo scroll hacia abajo en la página, diferentes secciones recomendadas, ¿vale? Dependiendo un poco pues el gusto de lo que vea el gestor, el CRM que os gusta, ¿vale? Si es más de formación o de seguimiento de mercado, o visitar la página para la sección de los cursos, lo que sea, os va proponiendo contenido que pensamos que puede ser más relevante para vosotros. Muy bien, está habiendo un montón de clics además en esas nuevas secciones y que, bueno, pues te invitan muchas veces cuando entras en una web, estás despistado, no sabes muy bien qué ver, pues de esa manera te va creando un guión de lo que te sugiere que puedes seguir viendo. Bien, mi nombre es David Aranzábal, para los que no me conozcáis, y hablando de ese millón de plays, pues están relacionados con los más de 1000 webinars que he realizado hasta la fecha con vosotros. Recordad que estos webinars están sponsorizados por markets.com. Muy bien. ¿Por qué viene esta foto? A ver, ¿qué pensáis que tiene de relación esta foto con el mercado de divisas? ¿Bien? Bueno, aquí hay además viejos conocidos que saben la respuesta, porque esto lo he puesto otras veces. De hecho, esta misma diapositiva, o sea, no el webinar de hoy no, pero justo este trocito, estas dos diapositivas que vienen ahora, también las puse en mi conferencia del Forex Day, no de este año 2014, sino del 2013, ¿vale? Hablando de conferencias del Forex Day, recordar que podéis ver las conferencias del Forex Day en la página de forexday.com. Las de la sala Plasma Wall están subidas casi todas, faltan todavía algunas, y las de la sala principal, las de la sala panorámica, donde estuvieron los speakers internacionales, pues estamos en ello, ¿vale? De momento podéis ver la mía, ¿vale? Y estaba haciendo referencia ahora al año pasado. De hecho, ahí también tenéis un enlace para poder ver las del año pasado, que hay también otras 10 conferencias del año pasado. Bien, como estáis diciendo todos, la liquidez, ¿vale? Santiago dice que ha visto esa conferencia justo esta mañana, que luego os invitaba para ir al MoMA. Efectivamente, ahí estuvimos de fiesta. Bien, liquidez, ¿vale? Liquidez podríamos decir casi infinita, a nosotros nos sobra. Con los contratos que vamos a meter a través de Canal Retail, nos sobra esa liquidez para hacer un montón de cosas. Para entrar y salir y siempre tener contrapartida. El mercado Forex, por lo tanto, es un mercado de liquidez prácticamente infinita y en el cual siempre vamos a tener contrapartida. Si hacemos un sell 100 cash, nos entra. Si hacemos un buy
30K nos entra. Si hacemos un buy 800K nos entra. Si hacemos un sell 2.300.000 nos entra. Si hacemos un buy 2K nos entra. ¿Vale? Siempre. Siempre hay liquidez, siempre hay contrapartida. Excepto... Excepto... ¿En qué momento? ¿Qué tiene que ver esta diapositiva con el Forex? Bien, justo antes de las noticias, en las noticias, la liquidez infinita, como estáis comentando en la sala, se reduce a la de una piscina. Esa liquidez infinita se reduce a la de una piscina. ¿Vale? Bien. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Bueno, vamos a ir hablando de ello, ¿vale? Venga. Bien, vamos por partes. ¿Qué es lo que nosotros como day traders tenemos que hacer cuando nos afrontamos a las noticias? Bueno, hablando de noticias y de trading en noticias, dentro de muy poquito, vamos a tener grandes novedades en FX for a Living, ¿vale? Dentro de muy poquito vamos a tener grandes novedades sobre trading en noticias. Pero bueno, yo eso lo dejo así un poco en el aire, ¿vale? Y sigo. Nosotros como day traders tenemos que revisar el calendario económico, ¿vale? Es decir, nos tenemos que ir o al calendario de markets.com, donde veamos las noticias, el macro o este, por ejemplo, de Forex Factory, y tenemos que fijarnos en lo siguiente. Esto que voy a decir ahora es un poquito de iniciación, pero bueno, es que, vale, tenemos público de todos los niveles. Y de hecho, es que me lo preguntaron, creo que ayer mismo. A ver, por un lado tenemos el grado de importancia. El grado de importancia, por lo tanto, ¿qué ha salido aquí? El grado de importancia, ¿vale? Va a ser dependiente de si tenemos los colorines, ¿vale? Máxima importancia, media importancia, mínima importancia. Nosotros nos vamos a fijar sobre todo los de máxima importancia, ¿vale? Nosotros nos vamos a fijar sobre todo los de máxima importancia. Son los que pueden tener mayor volatilidad, afrontar mayor volatilidad en el mercado, ¿vale? Los de media, a veces si hay una desviación excesivamente fuerte, pues también pueden provocar movimientos, pero menos veces, ¿vale? Y los de poca, pues prácticamente ni los vemos, ¿vale? Ojo, en el caso concreto, por ejemplo, de Forex Factory, cuando vayáis a darle al filtro, os aconsejo que siempre pongáis las que ponen de color gris. Tenemos gris, amarillo, naranja, rojo. ¿Por qué? Porque las de los gris nos dan los días festivos. Los días festivos es casi tan importante o más que saber cuándo tenemos estos datos macro importantes, ¿vale? Sencillamente porque nos van a decir que son días con menos liquidez y cuidado en operar en esas sesiones o en esos trozos de sesiones, ¿vale? Bien, y cuando digo que puede haber cambio en las expectativas, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que en un momento dado, si tenemos la expectativa de que va a salir un dato, en este caso de 313.000, y sale peor de lo esperado, este es el forecast, ¿vale? Lo que se prevé que va a salir, y esto es lo que sale en el momento de la salida de las noticias. Pues puede haber desviación. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Este forecast de dónde sale? A ver, en el chat. Los que estuvisteis, porque esto lo comenté también ayer o antes de ayer en el webinar. ¿De dónde sale el forecast? ¿De dónde viene? Bien, encuestas que se realizan analistas, los analistas, opinión de los especialistas, consensos entre los sabios, ¿vale? De los expertos. Efectivamente, se realizan diferentes encuestas
a Bloomberg, Dow Jones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se hace una media, ¿vale? Se hace una media, por ejemplo, de 17 fuentes diferentes y se hace una media y sale, pues, en este caso, 313.000 viviendas nuevas, en el dato de nuevas viviendas. Y al final ese es el dato que sale. Y a partir de ese dato, ¿vale? El precio empieza a descontar un movimiento. Esto es el típico compran el rumor, venden la noticia. El precio empieza a descontarse su valor del valor en el que está actual en cuanto empieza a haber esa previsión de cómo va a salir el dato. Si, por ejemplo, se prevé que se van a subir los tipos de interés, pues ese par igual empieza a subir poquito a poco. Todo esto es muy lentamente, muy poco a poco, porque claro, nosotros como retail de repente vemos igual ese dato y pensamos, pues mira, ya han publicado lo que se prevé que va a ser el forecast, ¿vale? Y entonces igual dices, pues en cuanto se publique, pues ya seguro que se mueve el mercado. No, porque eso es muy lento. Eso los propios analistas de los bancos ya saben cuál va a ser ese forecast, porque son ellos mismos a los que les preguntan, los que están participando en elaborar ese dato. Por tanto, eso nunca es sorpresa, ¿vale? Eso nunca es sorpresa. Bien. En tanto en cuanto el mercado poco a poco a través de esos bancos, mercado interbancario, hedge funds, van anticipándose a ese dato, llega el día del lanzamiento. Y el día del lanzamiento, si hay sorpresa, pues ahora vamos a ir viendo cuáles son las diferentes reacciones que puede tener el precio, ¿vale? Bien, fijaros, aquí tenemos el típico dibujo de un spike, en el cual pues, ha salido el comunicado de la posterior reunión de la Reserva Federal, ¿vale? Bien, tenemos el comunicado, hay sorpresa y tenemos pepinazo. Estamos en gráficos de 1 minuto, ¿vale? A ver, primero vamos a decir que, porque habrá algunos de vosotros aquí de todo, ¿no? Que le dais al Forex, otros estáis en divisas, perdón, otros estáis en índices, acciones, materias primas. Hay que decir que el mercado de divisas es muy, muy sensible y es el que más reacciona a los datos macro, ¿vale? Debido a ello, siempre los traders de Forex hemos estado un poco con el cuchillo en la boca, ¿vale? Viendo las posibilidades de trading que podíamos tener con el movimiento en noticias, ¿vale? Por aquí Marcos está diciendo, ¿y no estarán amañadas estas previsiones? Bueno, a ver, el tema es que es muy diverso, no es solo de un banco, no es solo del HSBC. Si fuera solo, imagínate, vamos a preguntar a los del HSBC qué opinan de los datos de empleo de Estados Unidos, y venga, y lo publicamos. Claro, los listos del HSBC pues publican lo contrario de lo que piensan que podría pasar, ¿vale? Para que el resto de los traders vayan posicionándose, por ejemplo, largos, y él sabe que es muy probable que suceda un cortos, ¿vale? Y hace la operación contraria. Bueno, pues esto no es así porque no se le pregunta solo al HSBC, se le pregunta a diferentes medios, ¿vale? Y por lo tanto tendría que ser una maniobra orquestada por absolutamente todo el canal interbancario y todo el canal de análisis del planeta, y eso es inviable, ¿vale? En tanto en cuanto a más fuera orquestado por el 100% de los participantes, no tendría ningún sentido, porque ¿qué vas a descontar de algo que todo el mundo sabe de lo que va a suceder? ¿Vale? Bien, otra cosa es la siguiente. Que me digas, oye, ¿y yo cómo sé? Y esto es un poco off the record, quiero decir que esto no está dentro del guión de lo que quería explicar hoy. Pero claro, podrías decir, oye, ¿y por qué 2 minutos antes o 20 segundos antes de la salida del dato se mueve mogollón? Y muchas veces igual incluso en la misma dirección del fundamental de la desviación que va a salir. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, que hay agentes del canal institucional que están posicionándose, ¿vale? Están posicionándose porque en un momento dado ven posibilidad
de que hemos hablado antes del consenso, ¿no? Pero vamos a suponer que de ese consenso, en el cual pues todos han votado, bueno, perdón, la media ha sido de esos 13.000, de esos 313.000 puestos de trabajo, hay una casa de análisis o un hedge fund o tal, pues que todos sus analistas dicen, mira, es que esto es una barbaridad, esto que están diciendo. Yo estoy seguro que es que no van a llegar a los 250.000, porque hemos hecho este estudio y el otro y el otro y el otro. Aunque hayan contado con ellos para hacer la media, ¿vale? Si luego ha habido otros que han dicho que al revés, que van a ser 400.000 y la media ha sido finalmente 313. Si su equipo está lo suficientemente convencido de que el resto de los analistas están equivocados y que va a ser 250.000, pues podrían en ese momento empezar a posicionarse, ¿vale? Para conseguir el mejor de los precios en la salida de las noticias, ¿vale? Desde unos minutos a unos segundos antes de la salida del dato. Otra opción B es que haya filtraciones. Esas filtraciones son muy improbables, pueden ocurrir de vez en cuando, pero son muy improbables, ¿vale? Y no me voy a meter yo ahora a jugar al juego del ratón de quién ha hecho la filtración. En principio son datos institucionales, prácticamente todos, y en teoría son difíciles de filtrar, ¿vale? Eso no quita para que de vez en cuando pudiera ocurrir. Marcos desde México está diciendo que me pregunten a mí del forecast, ¿verdad? Sí, claro. Oye, vamos todos a Los Cabos, que es donde vives tú, ahí en México, y vamos a hacer un forecast, nos juntamos ahí todos los meses en Los Cabos, en México, y nosotros ponemos los números en el forecast, ¿vale? Bien, salen las noticias. Un segundito. Salen las noticias, ¿vale? Y en este momento, a ver si no tengo el ratón ahora. Aquí. Bien. Espera un segundito porque voy a coger el ratón y lo voy a poner. Ahí está. No, por alguna extraña razón, ahora mismo he perdido el control del ratón en la pantalla donde hago los webinars. Un segundito. No sé por qué, porque estoy en la misma red en ambos. Bueno, pues nada, me desplazo, me vengo para acá. Bien. Una vez que salen las noticias, disculpame que haga un poquito de sitio aquí. Una vez que salen las noticias, ¿vale? Tenemos lo siguiente, este spike, ¿vale? A ver, hasta aquí hemos tenido el mar. Unos segundos antes de la salida de las noticias, tenemos la piscina, ¿vale? Del mar pasamos a la piscina, ¿vale? Es decir, de una liquidez máxima pasamos a pequeña liquidez tipo piscina en el cual salen los datos. ¿Por qué disminuye la liquidez? Bueno, pues porque vamos a ver, el data feed o la intermediación de liquidez que se produce por el canal interbancario y del cual pues todos los bancos están siempre recogiendo grandes beneficios. ¿Para qué se van a arriesgar en los momentos en los cuales va a haber esa incertidumbre? El precio se va a mover muy rápido, puede haber problemas de ejecución y dicen, mira, no, yo ahora reduzco, si estoy más o menos emitiendo 400, 500 millones por segundo, lo voy a bajar solo a 1 o 2. ¿Vale? Bien, lo bajo solo a 1 o 2 y por lo tanto, pues en esos momentos en los cuales va a haber lanzamiento de noticias, seguiré con el data feed, pero de una manera mucho más reducida. Eso significa que nosotros como retail, si queremos entrar en ese momento haciendo un buy, poniendo una orden a mercado,
pues vamos a tener muchísimas dificultades. Ahora no quiero liarme mucho, pero comentaros, como ya os he dicho en alguna ocasión, que esto se convierte entonces en una guerra tecnológica. La guerra tecnológica de estar muy cerca, con muy poca latencia, de la fuente de la salida de las noticias, punto número 1, y de nuestro broker, de tal manera que tengamos garantizada esa ejecución en pocos milisegundos. Es una batalla perdida para todo el que esté en el retail y que solamente es ganadora para el canal institucional, ¿vale? Que tienen los recursos, tanto monetarios como de contactos, para estar en dichos data centers, ¿vale? Por tanto, son ellos los que entran en esos milisegundos después del lanzamiento de la noticia, en el cual ha podido haber una sorpresa, ¿vale? Nosotros, como traders, no tenemos más que observar, ver si hay una sintonía entre el dato macro y el movimiento, y si vemos que sí, es decir, que es un dato, por ejemplo, inflacionista, y por lo tanto el par se mueve de forma alcista, pues nosotros coger y decir, pues venga, vamos a iniciar, o vamos a intentar iniciar un largos, ¿vale? Además eso, como dice Marcos, también el spread aumenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Son varios los problemas significativos. Bien, vamos a hablar por lo tanto de las fases. Ya he hablado del pre-noticia, en el cual normalmente pues el mercado suele estar los 45 minutos antes del lanzamiento de unas noticias. Este es el comportamiento típico, no significa que vaya a ocurrir siempre, pero lo más normal es que esté los 45 minutos antes de la salida de las noticias, sobre todo en UK, en Inglaterra. En Estados Unidos igual menos, porque es que incluso muchas son casi a esos 45 minutos de distancia, si no hora y media, como son la primera batería de noticias que tenemos a las 2:30 y la segunda batería de noticias que tenemos a las 4, ¿vale? Pre-noticias. Antes hemos hablado también que hay igual la posibilidad de que alguien del canal institucional se preposicione, porque lo tiene muy claro, y haya movimiento también en los segundos previos al lanzamiento de las noticias, pero no es lo normal, ¿vale? Bien. Luego viene el spike. El spike en el cual hemos dicho que están esos sistemas automáticos muy sencillos, porque no es más que, de esto hablé mucho en el otro día en esta clase magistral, por llamarlo de alguna manera, que dije sobre noticias, ¿vale? Hay una desviación y el sistema es tan sencillo como si es la desviación, si el dato es más de 2 décimas, entro largo, y si es menos de 2 décimas, entro corto. Es así de sencillo. Lo complicado, lo complejo es la tecnología que hay detrás para poder emitir esa orden con muy poco retraso al broker, ¿vale? Ese es el problema. Y que pueda estar dentro del mercado en esa poca banda de liquidez. Spike inicial, duración varios segundos, la reacción inicial a veces mantenido varios minutos, ¿vale? Y después de ese spike inicial viene un movimiento intradiario. Este movimiento intradiario puede darnos formas muy caprichosas, tan caprichosas que nos puede dar movimientos tipo noria, movimientos bastante impredecibles y que hemos visto en muchos webinars de seguimiento de mercado que tienen su propio análisis técnico, por si lo dijéramos, para encontrar esos patrones que a nosotros nos puedan beneficiar a la hora de hacer un trading técnico después de la salida de los datos de fundamentales en noticias. ¿Vale? Sabéis que, por ejemplo, cuando tenemos cierta desviación y el dato sale en la misma dirección que esa diferencia que hemos tenido en el fundamental, pues podemos esperar a un retroceso, un pullback, para posteriormente entrar. Esto está muy bien explicado, no tenéis más que ir al blog o al canal de YouTube en este webinar que hicimos hace poquitos días.
¿vale? ¿Cuáles son? Además, algunos las hemos visto en directo, incluso en los webinars, ¿eh? Otras lo hemos explicado luego a la misma vez que sucedía. Por tanto, por eso he dicho que este webinar era un poco complemento del anterior. En el anterior vimos casos prácticos. Aquí estamos definiendo qué es el trading en noticias, poniendo un poquito mejor los puntos sobre las IES en las diferentes fases de qué es lo que sucede en el trading de noticias. Y una vez que en intradía ha realizado figuras caprichosas, por decirlo de alguna manera, o una buena tendencia, porque había una desviación brutal, fuerte, consistente, ¿vale? Empieza o no las tendencias a medio o largo plazo. A ver, siempre que hay desviación va a haber spike en la vela del primer minuto. Siempre. Siempre que hay la suficiente desviación va a haber spike en la primera vela de un minuto. Pero no siempre que un dato macro sorprende al mercado va a ser suficiente como para iniciar una nueva tendencia en gráficos de medio-largo plazo. ¿Vale? Un ejemplo de lo que está ocurriendo, o un ejemplo de tendencia a medio-largo plazo, pues sería cuando estábamos, recordáis, en el 1,40 en el euro dólar y Mario Draghi ya empezó a decir que iba a realizar medidas contundentes, probablemente incluso en esa época, recordáis que era también para realizar compra masiva de activos, etcétera, etcétera, bajadas de tipos de interés, ¿vale? Hacer todo lo posible para ayudar a la zona euro, ¿vale? Esa reunión que nos marcó el techo en el 1,40 marcó un spike bajista, recordad que al principio incluso fue al revés, fue alcista y que nos tocó el 1,40, ¿vale? Pero a partir de ahí, vamos a ver lo que es esto, se ve mejor que contarlo, se ve en el gráfico. Disculpad que me tengo que cambiar de sitio, aquí, ¿vale? Un segundito. Nos vamos a gráficos diarios. Bien, hoy estáis más calladitos, ¿eh? Esta mañana ha habido un follón. Esta mañana ha sido un follón. He tenido récord de audiencia y ha habido muchísimas preguntas. Bien, vamos a ver. Bueno, ahora estamos en euro-dólar gráficos diarios. Mira, esto es lo que os digo, ¿vale? Fijaros, toque al 1,40 en el euro-dólar, reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? Más que dato macro directo, posterior rueda de prensa, ¿vale? Y se origina una tendencia que ha sido acelerada en todas las reuniones del BCE, además también acelerada después de el dato de empleo de este último viernes, que ha sido dólar positivo, ¿vale? Todas las noticias han sido euro negativas. A ver, euro negativas que no significa zona euro negativo, sino zona euro positivo. Es que a veces es difícil de distinguir, porque a veces dice, claro, porque hay veces gente que me pregunta, pero David, no entiendo cómo se devalúa el euro si en realidad el Banco Central Europeo está realizando medidas para ayudar la economía, ¿no? Entonces, ¿por qué se devalúa el euro? ¿No debería ser al revés, que se intenta fortalecer la zona euro y por tanto se fortalece el euro? A ver, sí, no. Por supuesto que viéndolo de esa manera así debería ser, pero es que las medidas que está tomando el Banco Central Europeo para dinamizar la economía devalúan al euro, ¿vale? Porque es un equivalente a impresión de billetes, que son las medidas que en un momento dado, como sabéis, pues están realizando y han realizado, estamos ya terminando de realizar, tanto la Reserva Federal como siguen. Esta noche hemos tenido reunión del Banco Central de Japón, no hay cambios, se sigue imprimiendo dinero, ¿vale? En la zona euro esta impresión de dinero va a ser a través de los ABS. Sabéis que a los ABS les falta poner ahora una fecha y una cantidad, ¿vale? Pero
hemos tenido LTROs, bajadas tipos de interés y todo eso lo que hace es devaluar la moneda. Muy importante, ¿vale? Pues fijaros, este es un ejemplo fantástico de lo que estábamos hablando. Como un dato macro, en este caso una reunión de Banco Central, puede pasar del intradía, porque además primero hizo un spike al 1.40, todos los que estuvisteis ese día en directo lo recordaréis, ¿vale? 1.40, ¡wow! ¡Qué bien dibujas, David! Además ahora estoy sin ratón aquí con el trackpad, ¿eh? Oye, pues el 0 me ha salido cojonudo, ¿eh? Bien, ese testeo el 1.40 y a nivel intradía, además ya nos empieza a romper la LT de directriz principal y empieza una tendencia que está durando, pues como sabéis, mucho tiempo, ¿vale? Una tendencia que dura semanas y meses, ¿vale? Todo originado por una reunión macro. Por supuesto, con la ayuda de otras muchas reuniones macro, otras 2 o 3, más luego además fortalecimiento del dólar estadounidense. Nada está aislado, ningún fenómeno está aislado, todo está relacionado. ¿Vale? Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando sale un dato, por ejemplo en UK, y tenemos esas desviaciones, pues hace un spike, igual al día siguiente es que ni te acuerdas. De ahí esas formaciones de U, que me habéis estado preguntando también esta mañana, ¿por qué salen esas formaciones de U en gráficos de 60 minutos? Pues muchas veces son porque las ha originado un dato macro, pero luego no hay el suficiente consenso, ni momentum, ni impulso para que eso se propague en el tiempo. ¿Vale? Bien, chicos. Disculpamos, hay algunos que me estáis preguntando por los ABS, que lo único que conocéis de los ABS son los frenos. Bueno, pues es una especie de programa de compra de activos, ¿vale? Y es lo que en un momento dado está ahora de moda en las reuniones del Banco Central Europeo, ¿vale? Son compra de activos en bonos y activos titulizados, ¿vale? ABS en inglés. Y recordar que en la última reunión del BCE pues, se esperaba que nos iba a decir la cantidad y el timing. Recordar que yo os dije, ¿vale? No quiero aquí dármelas de gurú ni adivino, porque nunca he pretendido serlo, y además siempre que la gente me dice, ¿qué es lo que va a hacer el eurodólar dentro de un año? Pues siempre respondo lo mismo, que más me gustaría a mí saberlo, ¿vale? Pero os dije que tenía muy claro que el Banco Central Europeo no iba a decir cuándo iba a realizar esa compra de activos a través de ABS. ¿Vale? Que todo el mundo, toda la prensa nacional está diciendo, no, va a ser ahora en octubre. Digo, es imposible. Es imposible porque ya habíamos visto que el marco legal, y además está habiendo mucha presión del Bundesbank en Alemania, no permitía hacerlo. Y hacía poco, además, con servicios de consultoría de BlackRock, una empresa de fondos estadounidense, estaba pidiendo asesoramiento para ver cómo hacerlo. Entonces no se puede eso. Cualquiera que conozca una institución pública sabe que no se puede de repente cambiar las cosas de la noche a la mañana en 15 días. Tarda un montón de tiempo. Y os dije que lo más probable es que incluso dijera principios de año. Bueno, pues no ha dicho ni la fecha. Me pega porque se va a retrasar tanto que si dice la fecha de verdad, pues iba a ser un revuelco para esta tendencia del eurodólar, que quizás es lo que esté buscando Mario Draghi en esa devaluación del eurodólar para ayudar a las exportaciones, aprovechándose en su discurso. ¿Vale? Bien, chicos, pues yo creo que con esto finalizo
el webinar de noticias que nos sirve un poco de nexo de unión al que hicimos antes, ¿vale? Al que hicimos esta semana y terminamos ya con un broche de oro con trading en noticias, ¿vale? Como conclusión, para los que estéis empezando, cuidado con el calendario macro, porque tenéis que deshacer las posiciones antes de que vengan las noticias, porque os pueden hacer daño. Hemos visto estos movimientos violentos, ¿vale? Es mejor esperar a que pasen unos cuantos minutos, incluso si no queréis hacer trading sobre las noticias, esperar mínimo un cuarto de hora a que el precio descanse y volvamos a ver formaciones de análisis técnico tradicionales y no esta noria, como hemos dibujado antes, que se forma de forma caprichosa después de las noticias. ¿Vale? Y para los que estáis en swing trading, recordar que de vez en cuando estas noticias pueden provocar tendencias que duren semanas. ¿Vale? Así que nada, con este webinar que yo creo que ha salido bastante bien, me despido y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, horario Madrid. Un abrazo, hasta ahora.